Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer, como siempre, ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras, aunque estos programas no nos veáis, otro jueves más para poderos contar todo lo que concierne al mundo del autismo. Porque ya sabéis que os gusta y porque os interesa y además a nosotros nos encanta, nos apasiona. Y en este programa seguimos escuchando a los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que han realizado un gran trabajo durante este curso y en una de las asignaturas que han cursado ellos, les propusieron que escucharan nuestro podcast para poder comentarlo y lo han hecho muy bien porque les pusieron muy buena nota, así que enhorabuena chicos y gracias por escucharnos. Pero antes, saludos de Pablo Barone, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y hablándoos Raúl Alonso. Hola, yo soy Rocío Jauregui y el día de hoy les hablaré un poco acerca del podcast del canal de Gatea, Atención Global, especificándonos en el capítulo número 93, que nos habla de la función de los perros de asistencia en personas con alguna discapacidad, ya sea de índole intelectual, psicosocial, física, entre otras. Pero específicamente dentro de este capítulo hablaremos de las personas con TEA, que es trastorno del espectro autista, y las personas con movilidad reducida. Dentro de este capítulo es importante destacar que se hace partícipe Rocío, que es la coordinadora de CUNE. ¿Qué es CUNE? Pues CUNE es la Asociación de Perros de Ayuda Social que se enfoca principalmente en el entrenamiento y entrega de perros de asistencia para personas que presentan una movilidad reducida y personas con TEA. Bueno, pues adentrándonos un poquito más al tema, en el ámbito del trastorno del espectro autista, los perros de asistencia necesitan llevar un entrenamiento especializado y específico de acuerdo a los objetivos que se quieren cumplir con la persona con TEA u otra discapacidad o trastorno. Bueno, pues estos perros de asistencia deben de cumplir con una función principal llamada anclaje, que consiste en la aportación de un chaleco con asa y una correa que va atada a la persona, con la finalidad de que la persona adquiera información sensorial para ayudar en el ritmo de caminar de la persona, como también nos ayuda a desarrollar una mejor regulación emocional. Por otro lado, el perro de asistencia para niños con TEA sirve como un vehículo de aprendizaje, o así me gusta a mí llamarlo, puesto que nos ayuda a brindarle esa autonomía para poder desarrollar las áreas de oportunidad y él mismo ir construyendo sus propias experiencias. Asimismo, en adolescentes con TEA, aparte de trabajar la autonomía, nos ayuda a esa parte de la regulación emocional, puesto que en la adolescencia se presentan varios cambios de humor o conductuales. Entonces, al momento de presentar conductas disruptivas, nos ayuda a regularnos. Para considerarse un perro de asistencia, se deben considerar 3 funciones básicas, que son la seguridad vial, los anclajes y el ámbito del sueño, puesto que se presentan en ocasiones con la presencia de un TEA problemas dentro de este. Esto abordándolo desde la postura en la que el perro se va a dormir con la persona con TEA, puesto que esto le brinda una relajación y un sueño más profundo gracias a la regulación y estimulación tanto emocional como sensorial. En momentos de crisis, por otro lado, o conductas disruptivas, el perro optará por diferentes formas de manejo de la emoción, enfocándose especialmente en lo sensorial, como por ejemplo, si un niño con TEA está presentando una crisis de sobreestimulación, el perro le empezaría a lamer las manos al niño, o intentar activar de otra forma este aspecto sensorial, y que el niño pueda controlarse y regularse con su ayuda.
A mí me pareció muy interesante el saber que los perros de asistencia llevan un entrenamiento específico de acuerdo a los objetivos que se tengan que trabajar con la persona, como a su vez me intriga que el perro y la persona tienen que generar un vínculo, esto para ayudar en la ejecución de actividades de dificultad y necesidades que presente la persona. Para esto es importante el conocer las necesidades y áreas a trabajar con la persona, para así ir creando un plan de tratamiento y mantenimiento específico según sus necesidades. Dentro del podcast pude ver relacionado uno de los ejemplos sobre la regulación emocional que nos proporciona el perro en momentos de crisis, especialmente donde hablaba que una niña con TEA presentaba crisis emocionales y sensoriales cada que le cortaban las uñas, por lo que el perro, como herramienta de regulación, le chupaba los pies para activar esta parte sensorial y aminorar la ansiedad que se presentaba durante la crisis. Esto me recordó mucho a los pictogramas, aunque no sea un ejemplo muy claro, pero dentro de los pictogramas de los dentistas expuestos en la plática que pudimos tener el pasado viernes con Gatea, puesto que para ayudar a los niños con TEA a entender el procedimiento que se les hará en el dentista, se les enseña estas imágenes, secuencias y patrones que nos ayudarán a anticipar al niño de lo que pasará al ir con el dentista, asimilándolo con la regulación de su emoción y la disminución de la ansiedad al presentar estos pictogramas. Creo que es muy importante que un psicólogo visualice esta información, puesto que se tiene un conocimiento amplio de las diferentes herramientas para poder ayudar o mejorar un TEA. Sin embargo, en mi opinión, no es tan conocido el tener un perro de asistencia derivado por un trastorno del espectro autista, por lo que es importante que el psicólogo esté en constante actualización en cuanto a herramientas o materiales de apoyo para todo tipo de discapacidad y trastornos. Especialmente yo recomendaría que todos escucháramos este podcast, puesto que siento que en la sociedad hay mucha desinformación acerca de estos temas, no solo del TEA o de la movilidad reducida y las herramientas que podemos utilizar, sino también de los perros de asistencia, porque a veces no entendemos que un perro de asistencia no es una mascota, por lo que no podemos mimarla o acariciarla como si fuera una. Por otro lado, los perros de asistencia requieren de un entrenamiento específico y de acuerdo a las necesidades del paciente, por lo que es importante también saber que no todo perro puede considerarse un perro de asistencia. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión y dentro de esto aprendí mucho acerca de las diferentes ayudas o materiales de apoyo que necesita y se le deben proveer a una persona con TEA, como a su vez me interesó mucho la explicación de la función de los perros de asistencia con personas con movilidad reducida, puesto que creo que es un tema al que no he indagado muy a fondo y no he encontrado mucha información al respecto. Me gustaría saber qué otros recursos pueden ayudar, como también de qué forma crear un tratamiento que satisfaga las necesidades presentes de la persona. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos a la próxima. Hola, soy Mireia y hoy os voy a hablar del podcast 102 que se titula ¿Cómo ser madre de un niño con TEA? Bueno, en este podcast están presentes Marta Rodríguez, que es la gerente de Gatea, Raúl, que es el presentador del podcast, Alison, que es la persona que ha sido invitada al podcast para compartir su experiencia, y al final del podcast podemos ver que sale su hijo Lucas. Al escuchar este podcast, la verdad que me conmovió mucho la historia de Alison y su hijo, y lo que más me interesó fue la perspectiva de una madre joven, que en este caso es Alison, enfrentándose al diagnóstico y a la vida cotidiana con un hijo con TEA. Podemos ver que la relación del material del podcast, como las lecturas, destacan la importancia de adaptar las intervenciones a las necesidades individuales de cada persona con TEA. Además, también ambas destacan la importancia del apoyo de la familia en el proceso de intervención y apoyo a la persona que tiene TEA. Considero que sería adecuado que un psicólogo escuchara este material, este podcast, ya que ofrece una perspectiva auténtica sobre la experiencia de una familia con un miembro con TEA, en este caso de Alison y su hijo.
Además podemos ver que Alison comparte las estrategias que ha utilizado para apoyar a su hijo desde las sesiones terapéuticas hasta las actividades que ella ha realizado en casa con él. Y yo creo que estas experiencias al final pues pueden inspirar a los psicólogos a explorar y adaptar diferentes enfoques de intervención para trabajar con estos niños con TEA y sus familias, aunque luego cada niño y cada familia es diferente. Además, se habla mucho sobre la importancia de la familia, que ya lo he mencionado antes, algo que podría hacer que los psicólogos reforzaran al involucrar a la familia en el tratamiento y proporcionarles también apoyo externo. Y por último, también quiero destacar la importancia de reconocer y fomentar los intereses individuales de cada niño, como en este caso Lucas, que le encanta escribir y los mapas del metro. Y esto creo que es algo muy importante de mencionar para que los psicólogos adopten un enfoque centrado en los intereses y fortalezas de cada niño. También quería recomendar escuchar este podcast pues, a los padres con hijos que tengan TEA, ya que creo que les puede dar una visión muy positiva sobre los desafíos y experiencias emocionales que las familias enfrentan al tener hijos con TEA, y yo creo que también les puede servir para ver que no están solos, que no son los únicos, y a lo mejor les puede brindar algunas ideas prácticas sobre cómo adaptarse y apoyar a sus hijos. Por último, quiero acabar diciendo que escuchar la historia de Alison y su hijo Lucas pues me ha permitido comprender de manera más profunda los desafíos y emociones que al final enfrentan las familias que tienen un hijo con TEA, y la importancia también que tiene la familia para que la persona con TEA al final tenga un mejor desarrollo y vea que tiene apoyo. El podcast acerca del que voy a hablar es el número 111 y habla acerca de la inclusión escolar y la terapia ocupacional para niños con autismo. Me ha parecido muy interesante, ya que he tenido la oportunidad de escuchar a varias personas profesionales de la salud mental y demás hablando acerca del tema y de muchos datos que yo no conocía. En primer lugar, ha empezado hablando Miguel Alas y nos ha hablado acerca de lo que es la inclusión. Él se ha referido a la inclusión como libertad, como la inclusión escolar es aquello que necesita cualquier niño, es decir, todos necesitan poder alcanzar esos conocimientos y esas habilidades de la misma manera, pero utilizando herramientas distintas y a lo mejor caminos distintos para llegar a un mismo objetivo. Además, Miguel también nos ha comentado unos datos que yo no sabía, que es que a nivel nacional el TEA está incluido en una modalidad ordinaria en un 83%. Esto me parece una cifra muy muy elevada, teniendo en cuenta la variabilidad que hay entre los niños con autismo, en este espectro. Hay muchísima variabilidad, 2 personas no son iguales y además muchas veces hay comorbilidad con un trastorno del desarrollo intelectual. Entonces me parece bastante preocupante un 83% en modalidad ordinaria, ya que creo que ahí no se les dan los recursos y las herramientas necesarias para que puedan desarrollar un buen aprendizaje. También me ha parecido muy interesante que nos han comentado en el podcast que los adultos con TEA no reciben los recursos necesarios y por eso piden diagnósticos de trastornos del desarrollo intelectual, ya que con un diagnóstico de este trastorno de desarrollo intelectual sí que se les dan recursos tanto económicos como a nivel de la sociedad, y sin embargo teniendo autismo, teniendo este trastorno del espectro autista, no se les dan recursos, y esto me parece que habría que cambiarlo, ya que creo que tanto adultos como niños deberían recibir recursos. Por otro lado, también nos han venido una chica, una profesional de la terapia ocupacional, a hablarnos un poquito acerca de lo que hace en la terapia ocupacional y demás. Y bueno, me ha parecido muy interesante, ya que para empezar yo no sabía que eran una especie de carrera, que eran 4 años. Yo pensaba que era más como luego un máster o una especialización, pero no, es durante 4 años y pues se centra en ayudar y en proporcionar ayudas
para las personas que tengan dificultades en el desempeño de tareas cotidianas, ya sea por el diagnóstico o porque la actividad o el entorno hay que adaptarlo para que adquieran cierta autonomía. Me ha parecido muy interesante también que nos han comentado que para poder llevar a cabo una terapia ocupacional pues hay que tener una visión holística, hay que tener en cuenta todas las funciones, tanto a nivel físico, corporal, cognitivo, sensorial, y hay que analizar la actividad para, en función de lo que se pida en la actividad, pues dar un apoyo, ya sea una anticipación de apoyo visual o algo del estilo. Al final creo que todo esto es algo fundamental. En clase ya lo hemos visto desde los primeros temas, la importancia de la inclusión escolar y la importancia de que los niños puedan llegar a adquirir conocimiento y no solo estar presente en el aula y poder acceder a las instalaciones, sino ser partícipes de las clases y pues de una manera u otra ir adquiriendo los conocimientos que el resto de compañeros van adquiriendo. Creo que este podcast sería muy importante que lo escuchasen tanto niños en el colegio como profesores, para que puedan comprender la importancia de la inclusión y todo lo que esto conlleva, para que puedan también tener una visión más global de lo que es el autismo y pues de todas las necesidades educativas que tiene. Pero además también me parece que es importante que lo escuche gente que, aunque no tenga personas con autismo en su vida, pues les interese todo el ámbito de la salud y demás, para que así puedan tener pues ciertos conocimientos, como por ejemplo yo no tenía, como todo el tema de la terapia ocupacional y a lo que se dedican. Así que en conclusión, bueno, gracias a esta actividad he podido comprender un poco mejor lo que significa la terapia ocupacional, en qué consiste y qué se utiliza a través de ello. Hola, mi nombre es Diego Sánchez Valius y hoy vengo a hablar sobre el vídeo de Gatea número 138 llamado Familias emprendedoras crean colegios y centros para sus hijos con autismo. Bien, antes de nada me gustaría enmarcar la fascinación por Benito y contar un poco acerca de este hombre. Benito, así de manera breve. Benito es el fundador de la institución Nuevo Horizonte, situada en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, y este proyecto parte 50 años atrás. Parte debido a que surge una necesidad, la necesidad de conocer más acerca del TEA, debido a que su hija, llamada Virginia, es diagnosticada de TEA, y como no le dan ninguna respuesta válida ni ninguna solución al respecto, ya que no había conocimiento sobre el TEA, decide emprender, como bien dice el título, decide emprender y lanzarse a la necesidad. Y por tanto crea esta institución asociación, y la crea partiendo de un pequeño centro de 8, 10, 12 personas, todos con TEA, y a día de hoy ya es una institución grande que cuenta con cientos de personas, cientos de asociados, y pues nada, lo que más interesante me ha parecido del vídeo ha sido un comentario que tiene Benito sobre el centro. Dice que muchas de las instituciones, por ejemplo en Madrid, que están situadas en pleno centro, en las calles de Madrid, están llenas de ruido, están descuidadas, no tienen fachadas bonitas, no tienen buen aspecto, tienen mal olor. También cita que muchas de estas instituciones tienen un olor a institución. Eso Benito pues lo destaca como algo poco favorable, diciendo que él en su institución, ahí en Las Rozas, pues tiene
tiene lo que un centro debería tener. No hay ruidos. Bueno, un centro especializado en TEA en este caso. Porque como hemos visto en clase, algo que he aprendido es que las personas con TEA tienen pues eso, una reacción a algunos estímulos diferente de las personas que no tienen TEA. Por ello es muy importante cosas como esta, el ruido, la fachada puede parecer una tontería también, pero el que algo sea gustoso de apreciar no es lo mismo que algo que no le atrae a la vista. O sea, estar en un sitio que te abraza, un sitio que te acoge, ¿sabes? Y que te entra bien por los estímulos, pues claramente va a favorecer un desarrollo ahí en la institución, en la asociación. Va a mejorar la estancia y el estar ahí. Por tanto, me ha parecido muy, muy interesante. También me ha parecido interesante el que 50 años atrás, esto es verdad que no lo hemos visto en clase, pero que 50 años atrás no se supiese nada acerca del TEA, en plan, que no se supiese ni un poco, que no hubiese información, o por lo menos tanta desinformación. Bueno, pues en cuanto a lo abordado en clase he podido ver que es una necesidad. Este hombre, Benito, está cubriendo una necesidad que es específica, es una necesidad que no se asemeja a otras. Él tiene un centro especializado en TEA y él cuenta que cuando su hija es diagnosticada con TEA, la mete en un centro y el mismo profesional, un profesional de ahí, conocido de Benito, le dice que saque a su hija de ahí porque no le va a hacer ningún bien ese centro, ya que había niños con Down, gente con diferentes pues discapacidades mentales, otros pues con TEA también, pero había un mix. Él dice que había un mejunje. Es por ello que la especialización o la especificación, ¿vale?, en cuanto a cubrir la necesidad, es algo que me gustaría marcar y que me gustaría resaltar, sí. Bueno, yo creo que este material es muy importante para un psicólogo. Es más que importante o necesario, es interesante también. Yo como psicólogo, como proyecto o futuro psicólogo, creo que es algo muy, muy, muy interesante. Es verdad que hay que tenerlo en cuenta, es algo a tener en cuenta claramente. Habría que verse este podcast, el podcast de Gatea, para entender más. En este caso va sobre el emprendimiento, entonces no habla tanto sobre lo que es la discapacidad. Pero bueno, es algo importante debido a que habla sobre las condiciones del centro, los estímulos de estos niños, pues eso, la necesidad que ellos tienen, lo que están pidiendo, ¿sabes? Porque Benito dice que estos niños al final te están pidiendo algo, que no es algo muy... no te están pidiendo... Pues eso, él dice que no le están pidiendo un banquete para la boda, no le están pidiendo algo lujoso, ¿no? Le están pidiendo amor, están pidiendo atención, están pidiendo un cuidado que se adapte a lo que ellos requieren. No es nada impresionante, no es nada fuera del alcance de un padre. Entonces, bueno, en algunos casos posiblemente sí, pero yo ahí no me meto ya. Entonces, ¿a quién recomendaría escuchar o visualizar este material? Sinceramente, a psicólogos, a profesores, a cualquier tipo de persona que esté interesada en la discapacidad, en el TEA, pues en el trato a la persona. Es que a cualquier persona le podría recomendar este vídeo, sobre todo a profesores, yo creo, a profesores y a psicólogos, sí. Y bueno, he aprendido bastante acerca de esta actividad. A mí el emprendimiento siempre me ha gustado mucho y este hombre pues centra el podcast en lo que es no en el emprendimiento en sí, sino en la manera que él lleva la institución
Él cuenta la historia de cómo se forma la institución y me ha parecido bastante curioso y me he llevado diferentes tips, por así decirlo. Las técnicas que su institución utiliza, como por ejemplo Benito cuenta que algo que ha hecho que la institución suya permanezca en el tiempo, a diferencia de muchas otras que han tenido que cerrar a los pocos años de aparecer, es que ellos tienen su mecanismo, su propio mecanismo es intocable. Él tiene una estrategia pensada para lo que se va a llevar a cabo ahí en la asociación. Y si los padres, si los niños, si hay alguna queja, si hay algo que no encaja con su estrategia, nada, la estrategia se lleva a cabo porque está pensada de esa manera para que funcione y, como bien dice Benito, funciona. Él dice que muchas de las otras instituciones tienen problemas porque los padres se quejan a las directivas, entonces las directivas ya empiezan a sembrar el caos y acaban cerrando. Pues me parece bastante importante. Siempre hay que tener en cuenta, es verdad que hay que tener en cuenta siempre lo que están pidiendo los chavales que están en el centro, porque al final es a quien estás atendiendo, ¿sabes? Tienes que escucharles, tienes que estar a su disposición y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Pero también el modo de hacerlo, si de verdad está observado, bueno, no observado, si está estudiado y hay una estrategia detrás bien pensada y organizada, y tiene un objetivo y se sabe que los resultados pueden ser buenos, favorables, llevarlo a cabo. Entonces Benito, más que el vídeo, a mí Benito me ha sido una inspiración muy grande. Y nada, eso es todo. Soy Gris del Arcón y bueno, voy a hablar sobre el podcast que elegí. Era el número 94 y el título era Las emociones de las personas con autismo. En este episodio participan principalmente las profesionales especializadas en autismo de Gatea, llamadas Alicia y Bárbara, pero también para este taller de emociones las acompaña otra compañera que no se le entiende muy bien el nombre en el audio, pero que también es psicóloga general sanitaria y también especializada en autismo, ¿no? Y bueno, en conjunto las tres hablan sobre las emociones de las personas con autismo. Por lo que entendí, es un podcast que se imparte desde la Universidad Francisco de Vitoria y a grandes rasgos hablan de las dificultades que a veces los niños con autismo pueden llegar a presentar respecto a la identificación y al manejo de las emociones, pues depende de cada niño y de su mundo. Algo que me pareció novedoso e interesante es que todo lo del tema de la expresión emocional, la importancia de la regulación emocional, la identificación emocional, los tipos de emociones, las básicas y las secundarias y cómo se trabajan con las personas con autismo. Hablan mucho del mito que se tiene desde hace muchos años de que las personas con autismo no sienten. Claramente esto no es cierto y me gusta cómo lo explican, pues como mencionan, no es que no sientan, sino que no tienen un buen manejo de las emociones como normalmente nosotros las tenemos. Y bueno, una de las principales dificultades de la expresión emocional que mencionan es que a veces la expresión de ellos es muy poca. No que no exista, sino que no lo percibimos porque no sabemos comprender de la mejor manera a la persona en ese momento. Algo que sí es que siempre un niño con TEA nos va a estar expresando algo. O sea, aunque no tenga lenguaje verbal, pues siempre tendrá otras formas de expresión, ¿no? Y ahí mencionan varios ejemplos. También es importante conocer a la persona para poder identificar qué está expresando y cómo lo está haciendo. También mencionan mucho la importancia de adaptarse a esa persona, conocer y adaptarse. Y bueno, también algo que se me hace muy interesante y sin duda no puede faltar, pues es que primero hay que conocernos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás, en este caso pues a los niños con TEA, a que también conozcan sus propias emociones, ¿no? Y bueno, dentro de lo que abordamos en clase de este tema, recuerdo que pusimos varios ejemplos sobre cómo es que los niños con TEA se expresan de manera distinta. Pues Noemí mencionó que muchas veces pues justo creemos que por error no sienten o que tienen las emociones como apagadas, por así decirlo,
pero pues claro que esto no es así. E igual, pues al revisar el tema con la clase vimos distintas áreas de intervención, entre ellas la socialización, que es una parte muy especial para poder entrenar el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas. Y bueno, aunado a esto, quisiera mencionar la plática de Gatea que tuvimos el otro día en el DOT, relacionado con la expresión emocional. Vimos un video al final de la plática sobre un niño con TEA, en donde le hacen un pequeño role-playing como para entrenar este reconocimiento de emociones, ¿no? O sea, el niño ve a una compañera mal y le pregunta, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿No? O sea, esta parte del reconocimiento lo trabajan mucho y siento que eso es muy importante. Y bueno, las lecturas me gustaría retomar la de Amaya Gerván Zúñiga, Los trastornos del espectro autista, que pues habla de la valoración diagnóstica del TEA y cómo es que dentro de un examen físico y neurológico se tiene que realizar pues de manera general una evaluación a cualquier edad para explorar la comprensión social y el reconocimiento y comprensión de emociones, ¿no? Y bueno, considero que un psicólogo o un profesional debería de visualizar este material porque siento que primero, pues para empezar, hay que saber definir una emoción y bueno, a pesar de que hemos tenido muchas definiciones, ellas la definen como una respuesta que le damos ante nuestro ambiente, pues al final es una manera de adaptarnos, ¿no? Y de poder responder de manera adecuada a los demás, al mundo externo e incluso a nuestro mundo interno, ¿no? Me parece muy interesante, cómo el cuerpo pues expresa emociones, ¿no? De distintas maneras. Y pienso que es importante, como profesional sobre todo, tener la capacidad de observación a todo momento, ¿no? O sea, el poder observar, analizar y entender, pues es algo muy esencial para la aceptación de las emociones, pues promueven nuestro bienestar, ¿no? Emocional. Y bueno, le recomendaría visualizar este material principalmente a los padres porque pues así le tienen la oportunidad de conocer pues más a profundidad a su hijo y sus necesidades, sus dificultades, a los educadores también, para que puedan hacer o crear pautas de intervención y pues poder mejorar también la integración, ¿no? Y a la comunidad en general, porque pues al final todos tenemos las mismas emociones, pero todos las expresamos diferente. O sea, las emociones forman parte de nuestra vida y debemos aprender a controlarlas de manera correcta, porque pues son lo que nos hace humanos, ¿no? Y por último, lo que aprendí de esta actividad, pues aprendí más a fondo sobre el tema de las emociones, ¿no? Que a pesar de ser un tema bastante estudiado y platicado, pues muchas veces no hacemos conciencia de todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, incluso de la gran importancia y el gran papel que tienen dentro de cada persona y dentro de nuestras vidas. Gracias. Bueno, qué maravilla escuchar voces jóvenes concienciados sobre el autismo. Y es que estos alumnos se están preparando para, quizá algún día, estar con nuestros chicos TEA. Así que, queridos alumnos, os animamos a seguir estudiando y trabajando. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido útil este programa. Recibido un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar, primero se tiene que gatear.